Bueno es el Señor. Bien, el título del mensaje en la mañana de hoy es Fe para pensar, hablar y actuar en fe. Fe para pensar, hablar y actuar. Cuando pensamos en la fe, hay tres cosas que puedes hacer con ella. Tú puedes pensar en fe, hablar en fe y actuar en fe. Básicamente es lo que podemos hacer con la fe. Cuando pensamos acerca de la fe, la pregunta es inmediata. Y quiero que sepas algo. Hablar de la fe no es hablar de algo que ya sabes, es hablar de algo que cada día Dios tiene una revelación nueva para una aplicación nueva en el momento presente que estás viviendo. Amén. Cuando pensamos ¿qué fe? Nuestra mente inmediatamente va a Hebreos 11, donde la palabra del Señor dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo voy a repetir. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando utilizamos la fe para pensar, para hablar y para actuar, lo intangible se vuelve tangible. Lo inanimado se vuelve animado. Lo imposible se vuelve posible. La enfermedad se convierte en salud y sanidad. Cuando utilizamos la fe para pensar, para hablar y para actuar, ocurren cosas que en el mundo natural se supone que no deben ocurrir. El Señor Jesús, ¿sabes?, quiere que sepamos que se requiere la fe, ¿sabes?, para pensar, para hablar y para actuar en medio del reino, en medio de esta tierra, de las circunstancias, de la vida, de las situaciones que estemos viviendo. Todo lo que Dios nos manda a hacer va a requerir fe. Amén. Todo lo que Dios te diga que hagas va a requerir fe. Uno puede decir, bueno, pero si Dios me manda que yo haga algo, seguramente Él va a hacerlo todo y ya va a tener las puertas abiertas. Los imposibles van a estar posibles. Todo se va a facilitar. Y hemos repetido como unos loros durante muchos años, es que si es de Dios las cosas se van a dar. Pues déjame decirte algo, que si es de Dios tú vas a requerir fe para lograrlo. Amén. Si es de Dios, tú vas a requerir la fe y la fuerza que se requiere para ver la dificultad y convertirla, ¿sabes?, en una realidad hermosa de parte de Dios, donde quizás vas a batallar con imposibles, vas a batallar con oposición, va a haber gente que no te va a creer, va a haber gente que no te va a seguir, pero mientras tú coloques tu mirada en el Señor que hizo los cielos y la tierra, tú verás un resultado. No te importará lo imposible, no te importará lo difícil, porque Dios estará contigo acá. Cada paso que dale un fuerte aplauso al Señor si lo crees. Amén. Amén. Yo recuerdo, hablando un poco acerca de la fe, una experiencia que tuve viajando desde Naples a Weston. Cuando pienso en ese tramo, tengo que recordar que entre Naples y Weston hay 150 kilómetros de distancia y hay hora y media de recorrido en carro. La característica o la particularidad de ese viaje es que no hay nada allí. No hay nada en ese trayecto. No hay una bomba de gasolina, no hay un restaurante, no hay un paradero, no hay nada, absolutamente nada. Y resulta que estábamos viajando, regresando de Naples a Weston, y yo estaba con mi primo Paul Smith y mi primo Roy. Ambos son pastores de Orlando, de Centro Bíblico Orlando actualmente. Y estábamos viajando y como a 45 minutos del viaje, más o menos la mitad del camino, tú escuchaste, yo recuerdo escuchar aquello que tú no quieres escuchar. Mi primo Paul, que iba manejando en su carro, dice: nos estamos quedando sin gasolina. Tú no quieres escuchar eso. En una carretera oscura, a las 11 de la noche, donde no hay gasolina, tú no quieres escuchar eso. Pero eso temido, eso no deseado llegó. Y en primera instancia, Paul es el menor de los primos de la generación, de nuestra generación. Le dijimos: Paul, pero ¿cómo fue posible que tú no miraras en la gasolina, poner gasolina antes de salir del viaje? Primero le echamos toda la culpa a él, él se llevó todo el regaño. Pero luego, pensando un poco más, ¿no?, y ya andando en el camino, nos dimos cuenta que todos éramos responsables porque no habíamos colocado gasolina. A nadie se le ocurrió. Bueno,
Éramos 3 pastores, 3 personas de fe ahí en ese carro con un poquita gasolina y pidiéndole al Señor, Señor, reprendemos en el nombre de Jesús la falta de gasolina, reprendemos que no vamos a llegar, reprendemos el espíritu de varado que vamos a quedar aquí, reprendemos, empezamos a hablar en fe y declarar la palabra, pero nos dimos cuenta que el carro no funciona con fe, funciona con gasolina. Con toda esa fe que estábamos implementando allí, imagínense el escenario, todo bien oscuro, la carretera, no se ve nada, no hay nadie que pase por ahí a esa hora, porque normalmente la gente no viaja a esa hora por ahí. Y finalmente, de toda esa fe que estábamos inyectándole al carro y declarando en el mundo espiritual, finalmente pasamos de todo ese ambiente de fe creyendo que con un poquito de gasolina íbamos a llegar. Usted sabe que cuando uno es persona de fe y enfrenta esas cosas, uno las enfrenta de esa manera, ¿no? Finalmente, imagínense, el carro se apagó. Y pasamos de la sonrisa y de toda la declaración de fe a una cara triste a orillas de la carretera. El carro fue perdiendo fuerza, hasta que finalmente el carro quedó ahí parado. No había señal de celular como para rematar, o sea que no se podía pedir ayuda de manera inmediata. La situación era complicada, estábamos simplemente ya viendo la realidad, nos bajamos del carro y pensando, aquí vamos a amanecer y vamos a estar aquí. Pero definitivamente cuando uno está metido en un problema, nuestro Padre Celestial siempre está pensando en cómo nos va a rescatar. Y sabes, después de 2 horas de esperar, ya resignados a pensar que íbamos a amanecer allí, llegó una pequeña grúa que es una persona cargada de lograr revisar que todas las cosas en la carretera están bien. Paró atrás de nosotros, nos hizo la pregunta obvia, ¿no? ¿Se quedaron sin gasolina? Sí, nos quedamos sin gasolina. Él fue a la parte de atrás de su grúa, tomó un tanque de gasolina, nos colocó gasolina y pudimos continuar el viaje como lo habíamos establecido. Eso fue una respuesta de parte del Señor, definitivamente, vimos una respuesta de parte del Señor. Ahora, hay un asunto, con todo lo que ocurre en nuestras vidas, Dios quiere enseñarnos grandes cosas. Repita conmigo, Dios quiere enseñarme grandes cosas con todo lo que ocurre en nuestras vidas. Y el Señor me llevó a una enseñanza muy importante. Me dijo, así como ustedes llegaron hasta donde pudieron llegar y yo hice el resto, yo quiero llevarte cada día por encima de tu capacidad, por encima de tu fuerza, por encima de tu conocimiento, pero necesito la fe para lograrlo. Amén. Dale un fuerte aplauso, Señor, si lo crees. Aleluya. Mira, se requiere de fe para llegar hasta donde Dios quiere llevarte. Se requiere de fe para que tú puedas llegar hasta donde Dios te ha prometido. Dios no necesita tu conocimiento, Dios no necesita tu fuerza. Él sabe que no tienes la gasolina para llegar a muchas cosas que en un momento dado tú deseas, Él lo sabe. Pero Él necesita la fe para poder lograr alcanzar aquellas cosas que Él te ha dicho y Él te ha prometido. Mira, tú puedes sentir que no tienes gasolina, que te vas a quedar sin gasolina, que no tienes la capacidad para llegar, pero de algo estoy seguro. Estoy seguro que Dios te dará lo que te hace falta para poder llegar a aquello que Él te ha prometido. Y sabes, en el momento difícil tú tienes que recordarlo con fuerza. En el momento difícil esto tiene que convertirse en un pensamiento que llega a tu vida. Yo no tengo lo necesario, Señor, pero tú sí. Yo no puedo, pero tú sí. Yo no sé, pero tú sí. Cuando tú confrontas tu debilidad con el poder de Dios, el poder de Dios se manifiesta para tu vida. Mira, siempre he creído que la fe es la materia prima para poder ver milagros en nuestras vidas. Siempre he creído eso. Es la materia prima. Es como cuando tú estás pensando que vas a cocinar algo y tienes una receta y necesitas los ingredientes. Pues déjame decirte que para que tú puedas
puedas lograr cocinar el mejor plato y puedas lograr, ¿sabes?, darte el gusto de comer lo que quieres. El ingrediente principal se llama la fe. Y en la medida en la cual tú colocas tu fe en el Señor, tú verás una respuesta de parte de Él para tu vida. Dale un fuerte aplauso, Señor, si lo crees. Aleluya. Mira, con tu fe Dios puede hacer grandes cosas. Te lo voy a repetir. Con tu fe Dios puede hacer grandes cosas. Muchas veces creemos, para grandes cosas, hay que aplicar una gran capacidad de fe. Eso puede tener algún tipo de sentido. Pero si yo recuerdo lo que Jesucristo dijo en la palabra, Jesucristo mencionó: si tuvieren fe como un grano de mostaza, pueden decirle a esa montaña que se mueva. Pero muchas veces creemos que Dios está hablando de manera literal. Dios no habla acerca de un morro, de una montaña física. Dios habla que si tú tienes un poquitico de fe, cada montaña de tu vida se moverá. Cada circunstancia de tu vida, ¿sabes?, desaparecerá. Cada situación adversa se quitará, se solucionará. De eso se trata. Pero se requiere de un poco de fe, para que los proyectos se den, para que los sueños se cumplan, para que las promesas de Dios ocurran en tu vida. Pero muchas veces ni siquiera queremos dar un poco de fe, porque nos descartamos, decimos: eso no es para mí, eso, ¿sabes?, no me conviene, no me conviene, o eso es muy grande y muy difícil, yo prefiero otra cosa. Normalmente cuando Dios nos habla, nos cuesta trabajo creer. ¿A cuánto les cuesta trabajo creer cuando Dios les habla? Vamos, a mí me cuesta creer. Cuando Dios me dice cosas, yo digo: Señor, repítemelas otra vez, porque quiero realmente saber que tú me estás diciendo esto. Y cuando Él me repite lo que me está diciendo, ¿sabes con qué me enfrento? Me enfrento con que Dios tiene el poder para hacer lo que me está diciendo. Y si yo lo creo, yo lo veré realizado en mi vida. Amén. Esa es una gran verdad que tenemos que cada día recibir. Ahora, hablemos un poco acerca del padre de la fe. Y cuando yo hablo acerca del padre de la fe, tengo que hablar de Abraham. ¿Cuál era la condición de Abraham? Abraham tenía 75 años cuando Dios se le reveló. Él estaba casado con Sara, quien era estéril, anciana, no habían podido tener hijos. Cuando Dios se le reveló, le pidió que dejara su tierra, su parentela, que creyese en Él como único Dios. Entonces le daría un hijo, le daría una tierra y una larga descendencia. Fíjate que Dios fue muy concreto. Y Dios se le reveló a su necesidad. Dios no buscó a alguien que tenía muchos hijos para bendecirlo. Dios se reveló a la necesidad de Abraham, que era su deseo por tener un hijo. Recibe lo que te voy a decir. Dios se te va a revelar específicamente a tu necesidad. Dios se te va a revelar específicamente al deseo de tu corazón. Dios se te va a revelar específicamente al imposible que tienes. Dios se te va a revelar a eso. Porque Dios, sabes, que quiere demostrarte su amor, su poder, su misericordia. Él quiere demostrarte que Él es tu Padre Celestial, que tiene cuidado de ti, que no le importa tu condición, que no le importa tu fuerza. Dios se te va a revelar a tu condición y a tu necesidad. ¿Sabes? Cuando Abraham hizo lo que Dios le pidió, la palabra del Señor dice que Dios se mostró ante él. Ahora, Dios le entregó a Isaac, pero pasado el tiempo la cosa se puso un poco difícil, porque el mismo Isaac que Dios le había entregado, a Abraham, Abraham había escuchado de Dios que Dios quería que ahora se lo devolviera. Abraham podía pensar: ¿cómo así? ¿Cómo así que te lo devuelvas si me lo diste? ¿Cómo así que te lo sacrifique? ¿Cómo así? ¿Sabes? La fe de Abraham fue tal que no se argumentó. La fe de Abraham fue tal que él no cuestionó. La fe de Abraham fue tal que él no criticó a Dios. Es lo que nos pasa a nosotros. La fe de Abraham fue tal que él le dijo: Señor, si tú me lo diste y tú me lo pides, yo te lo doy. Esa fue la fe de Abraham. Óyeme, Abraham no es que no quería a su hijo, amaba a su hijo, pero sabía que por encima de su hijo estaba aquel que hizo los cielos y la tierra. Estaba aquel que se lo había dado, estaba su propio Dios. Y aquel que se lo había dado, siendo eso imposible, también podía devolvérselo. Amén. Mira, esa era la fe de Abraham.
Y la palabra del Señor dice que a través de su obediencia Dios lo bendijo de manera poderosa, hasta aún llamarlo el Padre de la fe. Quiero que sepas algo. Cuando el mundo dice que es tarde, Dios dice que es el momento perfecto. Cuando el mundo dice que es tarde, que no se puede, que está estéril, que está viejo, ¿sabes? Abraham tenía 75 años. Hoy en día los de 75 se ven como de 60. Que alguien diga amén. Y los de 45 se ven como de 35. Eso sí les gusta. Y los de 25 se ven como de 20. El Señor, ¿sabes qué hizo? No le puso atención a la fecha de la cédula de Abraham. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Dios del tiempo. Porque Él es el alfa y el omega. Porque Él es el principio y el fin. Porque Él no está sujeto a las leyes naturales de esta tierra, ni a los años que dice que el cuerpo puede o no puede hacer algo. Él no está sujeto a lo que el hombre puede decir que es o no es. Él está sujeto a su poder. Y cuando tú te sujetas a su poder a través de la fe, Dios hace contigo cosas extraordinarias. Dios se manifiesta en tu vida. Dios te bendice. Dios abre puertas. Dios te sana. Dios te provee. Y nada te hará falta. Amén. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es creer que algo bueno sucederá. Pero también la fe es luchar hasta alcanzarlo. La fe es creer que algo bueno va a suceder. También es luchar hasta alcanzarlo, hasta verlo realizado. ¿Qué no es fe? Fe no es esperar que otro haga. Fe es que tú hagas. ¿Qué no es fe? Fe no es creer que Dios lo hará todo. Hay gente que muchas veces puede creer que Dios lo hará todo. Fe no es creer que Dios lo hará todo. Fe, ¿sabes? No es pensar que tenemos que no esforzarnos por nuestras situaciones. Eso no es fe. Fe no es Dios lo hará todo. Fe no es que yo se lo entrego todo a Dios. Y con eso creemos que la responsabilidad está en manos de Él. Tu responsabilidad es creer. La responsabilidad de Dios es hacer. ¿Estás conmigo? Tu responsabilidad es creer. La responsabilidad de Dios, ¿sabes qué es? Hacer según lo que tú crees. Fe no es creer que Dios hará prosperar el desorden y la falta de planeación. Muchas veces creemos que Dios, en medio del desorden, la mala administración, el no manejar presupuestos, no tener prioridades, Dios nos va a bendecir simplemente porque creemos que eso es así. Tú puedes quedarte en un círculo vicioso creyendo que estás practicando la fe y no viendo un resultado. Cuando tú empiezas a darte cuenta y empiezas a aplicar el sentido común espiritual de las cosas, tú te vas a darte cuenta que Dios establece un orden y en ese orden Él te va a bendecir. Organízate, sé buen administrador, haz buenos negocios, sé honesto, sé honrado y te darás cuenta que el Señor te bendice y nada ni nadie podrá impedirlo. Hay gente que espera un golpe de suerte. Y esperan un golpe de suerte, están con la ilusión de que algo grande va a pasar. Hay otros que trabajan para estar listos cuando la oportunidad llegue. Quiero que sepas algo. La fe no es simplemente pensar que algo bueno va a ocurrir. La fe es estar listo para que cuando la oportunidad llegue tú puedas tomarla. Yo recuerdo, antes de comprar mi carro, yo estaba buscando una oportunidad. Cuando tú deseas un carro, tú estás buscando un carro que se ajuste a tu presupuesto. Estaba buscando un carro con un presupuesto determinado. Pero cuando lo encontraba y lo iba a ver, iba a negociar, me demoraba en el momento para hacer la transacción porque dependía de una financiación. ¿Y qué ocurría? Que vendían el carro. Y me pasó una vez, me pasó 2 veces, 3 veces. El Señor me dijo, ¿por qué no mejor trabajas en la financiación y luego buscas el carro? Y yo digo, oye, Señor, tiene como sentido, ¿verdad? Hay que primero buscar la financiación y luego entonces encontrar el carro. Finalmente trabajé en la financiación. Cuando ya la financiación la tenía casi lista, otra vez busqué el carro. ¿Qué pasó? Me metí en internet, busqué el carro y encontré que el carro, uno de los carros que yo había perdido porque supuestamente ya lo habían vendido, otra vez apareció en el mercado. Cuando yo llamé a la persona me dijo, lo publiqué hace 5 minutos y tú eres la primera persona que me llamas. Yo creo que este carro es para ti. Dije, perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Que a pesar de que ya tenía la financiación lista, la financiera se demoró. El hombre que estaba vendiendo el carro
me dijo, tengo que viajar y voy a estar un mes fuera. Y después que me dijo eso, yo escuché lo que yo creía que nunca iba a escuchar. Él me dijo, mira, te voy a dejar el carro, no me tienes que dar un peso, y cuando regrese en un mes me vas a pagar el carro. Yo te pregunto, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién le dice a alguien que yo no conozco, que él no me conoce, que me entregue un carro sin darle un peso y que se lo voy a pagar un mes después? Solamente el Señor es capaz de hacer eso. Amén. Solamente Dios, su favor sobre tu vida, Él pondrá en el corazón de gente a que haga negocios contigo, que podrá hacer negocios con otro. Escúchame una cosa, hay gente que hará negocios contigo a pesar de que hacer negocios contigo gane menos que con otra persona, porque la gente muchas veces hace negocios, ¿sabes por qué? Por la seguridad que siente con la persona, más que la cantidad de la utilidad o la ganancia que tenga. Amén. Porque muchas veces lo que aparentemente en un negocio es de mucha utilidad y mucha ganancia, puede que no sea realidad, o puede que no sea un buen negocio, ni siquiera se dé. Pero Dios, cuando tú eres diligente, cuando tú te preparas, Él colocará delante de ti la oportunidad. Te dará lo que desea tu corazón. Él hará que lo que está difícil se convierta en algo fácil a través de la diligencia y la fe que podemos colocar allí en todo lo que hacemos delante del Señor. Dale un fuerte aplauso a si lo crees. Amén. Amén. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Pon atención. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, da una mirada a tu alrededor y dime qué ves. ¿Qué ves? Gente de fe. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Cómo logramos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos hacer crecer nuestra fe? ¿Cómo logramos avanzar para pensar, para hablar y para actuar en fe? Coloca tu mirada en el Señor. Jesús lo describe la palabra como el autor y el consumador de la fe. En la Nueva Traducción Viviente dice, Él es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Fijo la mirada en Dios. No busco un lugar, busco una identidad. No busco una posición, no busco un hacer, busco un ser. Amén. ¿Sabes? Una buena pregunta sería, ¿cómo puedo lograr desarrollar mi fe? Hay que pensar en fe, hay que hablar en fe y hay que actuar en fe. Cuando pienso en fe, me voy a la palabra que dice, ¿en qué debo pensar? Todo lo justo, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que tiene buen nombre, en esto pensar. Cuando tú piensas bien, tú piensas en fe. Cuando tú piensas correctamente de la gente, tú estás agradando a Dios y estás pensando en fe. Tú debes pensar en fe y pensar bien de la gente, a pesar de que te hablen mal de la gente. Piensa bien de la gente. Practica creer lo mejor de la gente. Practica creer lo mejor de Dios. Y practica creer y pensar lo mejor de ti también. Cambiará radicalmente tu dinámica de vida. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas de manera correcta, estás pensando en la fe. El Señor nunca se quedó en las circunstancias. Jesús pasaba por encima de las circunstancias. Él podía ver lo que los demás podían ver, pero también podía ver lo que Él podía hacer. Pensaba en fe. Sus pensamientos eran pensamientos de fe. Por eso Él llamaba a los enfermos sanos y ellos sanaban. Por eso Él oraba por algunos panes y peces y ellos se multiplicaban. Porque pensaba en fe, actuaba en fe, hablaba en fe. Dios quiere llevarnos cada día
a una dimensión superior. Dios quiere llevarnos cada día no a abstraernos de la realidad, a confrontar la realidad con la fe. Confronta la realidad con la fe. No te quedes en medio de las circunstancias, no te quedes en medio de las situaciones, confróntala. Y algunos te dirán, es que tú estás abstraído de la realidad, ¿sabes? Amigos de la realidad, pero confrontándola con la fe, para que la realidad cambie si es adversa, para que la enfermedad cambie a sanidad, para que la escasez cambie a provisión, confrontando la realidad con la fe. Ahora también, ¿sabes? Podemos lograr aumentar nuestra fe ejercitándola. Hay que hablar en fe. Hay un dicho que dice, las palabras tienen poder. ¿Lo has escuchado? Tenemos la capacidad de, con nuestra boca, de hacer lo bueno, hacer lo malo. Hablamos bien. ¿Sabes qué ocurre? Nuestras palabras bendicen. Hablamos mal, nuestras palabras maldicen. Muchas veces creemos que el hablar mal de otras personas o de los errores de otras personas, creemos que Dios lo respalda. Y tenemos el descaro de decir, mira, te voy a contar esto, pero eso no es un chisme, es solamente para que oremos juntos por ello. ¿Verdad? Eso es un chisme evangélico. Porque hay cosas que a pesar de que sean verdad, ¿sabes? Hay gente que ni siquiera necesita saberlas, porque destruyen, porque dañan, porque perjudican, porque no aportan. Amén. Y muchas veces caemos en eso. Hablamos mal de las otras personas. Mira, ni que sea verdad tenemos derecho a hablar mal de las otras personas. Porque muchas veces creemos que porque tenemos la verdad, porque es la verdad, tenemos el derecho de hablar y decir mal de otras personas. Utiliza tu boca para bendecir. Utiliza tu boca para profetizar la bendición que Dios tiene para esa persona. Si tanto te preocupa la persona verdaderamente, ora por esa persona. ¿Y sabes qué ocurrirá con tu vida? Empezarás a sentir misericordia en vez de crítica y condenación. Empezarás a sentir, ¿sabes? Benignidad por esa persona. ¿Sabes por qué? Porque es lo que Dios quiere que podamos hacer tú y yo día tras día. También ejercitamos nuestra fe cuando actuamos en fe. La palabra dice que la fe sin obra es muerta. Es necesario que tú y yo podamos pasar de las palabras a los hechos en cuanto a lo que tiene que ver con la fe. Hay un momento donde la fe ya no puede ser más ni pensamientos ni palabras. Tiene que ser hechos. Hechos. La palabra, la fe llega a un momento que tiene que ser hechos. ¿Qué estás haciendo con la fe que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con la medida de fe que Dios le ha entregado a cada uno? Cada uno de nosotros tiene una medida de fe. ¿Qué estás haciendo con ella? No es que estás pensando con ella o que estás hablando de ella. Es la parte más fácil. La parte más compleja es cuando actuamos en fe. Mira, la fe es como un músculo. Ejercítala y crecerá. ¿Cómo lo hacemos? Fijando nuestra mirada en el autor y el consumador de la fe, Jesucristo. Fijando la mirada completamente en Él. ¿Sabes que en cuanto a la fe, de las cosas que para mí es evidente en cuanto a la fe, es lo que Dios hizo con mi llamado como pastor? ¿Cómo inició mi llamado? ¿Será que mi llamado inició porque yo soy el hijo del pastor? Usted podrá decir, no, como él es el hijo del pastor, pues así inició su llamado. Pues déjame decirte algo, yo no busqué ser pastor, yo no pedí ser pastor, yo no oré por ser pastor, nunca soñé con las misiones, que escucho tanta gente soñando con misiones y predicar el evangelio en el mundo entero y no empiezan a predicarlo en Barranquilla, a ver si lo van a predicar en el mundo entero. Y adicional a esto, amén, hay gente que tiene, mira, hay gente que tiene carga por Europa, Sudáfrica, hay gente que tiene carga por Asia. ¿Por qué no empiezas a predicar aquí en Barranquilla? En donde vives, en tu barrio o en tu conjunto donde vives. Empieza a predicar allí. Quizás, yo creo que si empiezas a predicar allí, Dios te tendrá como un gran candidato para llevarte alrededor del mundo a predicar la palabra. Pero empieza por allí. La Biblia me ha enseñado que si somos fieles en lo poco, Él nos colocará en lo mucho. Y ¿sabes? Sin buscarlo, estuve 12 años como misionero en Estados Unidos. Logramos abrir 2 comunidades. Y recuerdo que en medio de todo el desafío que esto significaba, donde definitivamente había sido un gran desafío para mi vida, Dios me enseñó mucho. Y
de las cosas que sé es que mi llamado no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a Él. Cuando a Dios se le ocurren las cosas, Él respalda lo que Él dice que va a hacer. Amén. Quiero que sepas algo. En la Navidad del 99, fue la primera Navidad que estaba en Estados Unidos. Tú sabes que aquí los servicios de Navidad son llenos, la gente no cabe, no hay donde sentarse. El problema es que no hay donde sentarse. En la Navidad del 99 habíamos rentado un lugar allá y había invitado a un pastor amigo y le dije, mira, vamos a tener un servicio increíble, va a llegar muchísima gente, va a ser espectacular, tú vas a ver que la gloria de Dios se va a mover allí. Yo lo animé muchísimo a venir. Y cuando llegamos al servicio, o sea, cuando ya se desarrolló el servicio, esa Navidad, servicio de Navidad en Weston, éramos 7 personas. Claro, contando los niños y los muñecos de los niños. Éramos solamente 7 personas. Yo podría decir, Señor, ¿será que yo escuché mal? ¿Será que yo no entendí lo que tú querías realmente mostrarme? Para mí fue muy confrontante ese momento, porque había mucho contraste de lo que había visto toda la vida aquí y lo que estaba experimentando allá en las misiones. Y, ¿sabes? Pasaron tiempos donde le predicaba las sillas. Y no literalmente, había gente, pero había más sillas que gente. Y pasaron los años y Weston llegó a ser una iglesia de más de 250 personas en Estados Unidos, que es otra cosa decir aquí en Colombia que en Estados Unidos. Finalmente, lo que el Señor hizo a través de persistir en la fe, de mantenerme firme, no mirando lo que simplemente mis ojos podían ver, sino mirando y colocando mi mirada completamente en el Señor, ¿sabes? Se realizó y se cumplió en cada paso que di. Fue una experiencia maravillosa. Dale un fuerte aplauso, Señor, por eso. Amén. Ahora, hubo algo clave y fue cuando mi padre y pastor me dijo, cuento contigo para que abramos una obra de centro bíblico en Estados Unidos. ¿Sabes? Yo he podido decirle, no, esto es muy complicado, o busca otra persona. Yo había crecido en la iglesia, yo había estudiado algo de teología, yo había servido como baterista de la alabanza durante casi 12 años aquí en Barranquilla. Había crecido en la iglesia, pero yo no era un pastor, no sabía. Pero lo que yo no sabía es que Dios me estaba preparando para ser un pastor. Y Dios me iba a enseñar a ser un pastor. Y Dios me iba a permitir vivir la experiencia de una iglesia pequeña para poder entrar en ese contacto directo con la gente, que me permitió después de 12 años después regresar a Colombia y poder vivir la experiencia de ser pastor aquí en Centro Bíblico Internacional. Dios tiene propósito para tu vida. Él quiere que tú puedas tomarlo y recibirlo y creerlo para ti cada día. Amén. Te voy a dar en 3 minutos 3 puntos para que tú puedas lograr aumentar tu fe. ¿Estás listo? ¿Quieres anotarlo? ¿Quieres anotarlo en las notas de tu teléfono o anotarlo en una libreta por allí para que puedas tomarlo? Amén. Primero, ¿cómo aumentamos nuestra fe? Asóciate con gente que piense, hable y actúe en fe. Asóciate con gente que piense, que hable y que actúe en fe. Tú no puedes tener gente tan negativa a tu alrededor. Solamente para ministrarlos, para liberarlos y para ayudarlos. Pero no te puedes asociar con gente negativa ni incrédula. ¿Sabes por qué? Porque matan tu fe, porque te disminuyen, porque te debilitan. Asóciate con gente con la cual tú estás en contacto permanentemente y estás con pensamientos que te motivan, que te inspiran, que te llevan más allá. Asóciate con gente así. Una de las cosas que más me gusta de mi esposa Adriana es que ella nunca tiene un no para el Señor. Ella nunca tiene un no para el Señor. Todo lo que el Señor le pide, ella definitivamente lo hace. Nunca tiene un no para el Señor. Ella creció en la iglesia en Weston y ella danzó, cantó, predicó, tocó bajo. Y uno puede pensar, wow, pero le gustan hacer muchas cosas. ¿Sabes? No era que le gustaba o no, era que la necesidad en la iglesia requería que alguien fuera valiente y dijera, yo soy una respuesta. Cuando uno quiere servirle al Señor, uno puede decir, oh, es que a mí me gusta la guitarra, o a mí me gusta el piano. Pero si no hay baterista, como me pasó a mí, entonces tienes que ser baterista. Amén. Porque a la hora de servir al Señor, Dios utiliza tu disposición y tu fe. Del resto se encarga Él. Del resto se encargará Él. Y cuando tú haces lo que Dios necesita,
Él te dará lo que a ti te gusta. Sé fiel en lo poco y vivirás la experiencia de que Dios te coloque en lo mucho. Cásate con gente de fe. Relaciónate bien con la gente de la iglesia. Mira, rodéate de gente que te diga la verdad acerca de ti mismo, y eso te hará crecer y te hará madurar. Rodéate bien. Rodéate con gente sincera, con gente transparente, gente que cuando te miren a la cara puedan decirte las cosas de una manera correcta, gente que practique contigo la crítica constructiva y no destructiva. ¿Cómo aumentamos nuestra fe? Segundo punto, habla, declara y confiesa la fe. Las palabras tienen poder. Ahora, ¿para qué Dios te ha dado autoridad? Para que hables a través de esa autoridad. La declaración de fe no es simplemente como un acto de fe. Bueno, yo hablo la palabra, yo declaro la palabra. No. Tú hablas a través de la autoridad que Dios te ha entregado. Eso es cuando las palabras tienen poder. Si tú no ejerces la autoridad que Dios te ha dado a través de tu boca y de tus palabras, tú no estás haciendo nada. El poder entender que llamar las cosas que no son como si fuesen es autoridad ejercida, delegada directamente por el Dios del trono de la gracia, directamente de su trono de gracia, para poder ejecutarla aquí en la tierra. Si no estamos haciendo eso, estamos perdiendo el tiempo. Dios desea que tú hables la autoridad, que tú hables a través de la autoridad que Dios te ha dado. Amén. Mira, para Dios establecer la autoridad aquí en la tierra es lograr que cada día tú profetices bendición. Sabes, que tú puedas colocar en tu boca lo bueno y no lo malo. Para eso es la autoridad. Romanos 4:17 dice la palabra, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Tú sabes que es llamar las cosas que no son como si fuesen, es dar una orden. Y si quizás tú me dices, bueno, pastor, pero es que esa es una propiedad de Dios, pues déjame decirte lo que dice la palabra en Juan capítulo 14 versículo 12. Dice el mismo Jesús: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Mira, autoridad no es el que más grite. Autoridad es colocar las cosas en orden. Es recibir la autoridad que Dios te ha dado y ejercerlo a través de la palabra. Tienes una autoridad que el Señor Jesús te ha dado para afectar a través del mundo espiritual, el mundo material. Amén. Jesús declaró la palabra y luego actuó conforme a la palabra. Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y el consumador de la fe. ¿Cuál fue la última frase de Jesús antes de morir en la cruz? Consumado es. Eso fue lo que él dijo. Él cerró su vida aquí en la tierra antes de expirar. Dijo, consumado es. ¿Sabes qué significa eso? Todo lo que dije lo hice. Todo lo que dije lo hice. Él dijo, voy a morir, pero también voy a resucitar. Consumado es. Mira, Dios ha colocado una autoridad tal en tu vida que si tú empiezas a practicar el confesar la palabra, teniendo en cuenta que no solamente son frases o palabras de fe, sino una autoridad, tú vas a empezar a ver que cada palabra que tú declaras viene respaldada por el Señor. Tú empezarás a ver cómo te llamarán y te buscarán, y tú no tendrás que estar buscando ni llamando a nadie. Tú te darás cuenta cómo Dios empieza a hacer lo que mejor sabe hacer por ti. Ahora, ¿para qué Dios te ha dado esta autoridad? ¿Para salir corriendo en medio de una situación difícil? ¿Para salir corriendo en medio de una dificultad? ¿O para enfrentarla con el respaldo de Dios? Declara la palabra. Enfrenta tu realidad con la autoridad que la palabra de Dios te da. Confiesa la palabra. La palabra, el Señor te ha dado la autoridad. ¿Para qué? ¿Te la ha dado para sentir temor o para actuar con valentía y enfrentar la situación hasta vencer? Enfrenta la situación. Lucha. Sacrifícate, sé disciplinado, no tires la toalla, no te rindas. No hagas lo que dicen los flojos. Si es de Dios, todo va a estar bien o todo saldrá bien. ¿Sabes? Eso lo dice la gente floja e incrédula. La gente de fe lucha, persevera, coloca su mirada en el Señor, espera,
se mantiene firme hasta ver la gloria de Dios manifestada en su vida. Tercer y último punto, y con esto voy a cerrar. ¿Cómo aumentamos nuestra fe? Mostrando nuestra fe con nuestras acciones. Hay algo que me pasa diariamente y te lo quiero compartir. Cada vez que alguien me pregunta ¿cómo estás?, siempre digo bien. Yo nunca digo mal. Siempre digo bien. ¿Será que el pastor no tiene dificultades o problemas? Sabes, tengo las mismas dificultades que tú puedes vivir o pasar. Las mismas dificultades. Todo el mundo tiene las mismas dificultades. En diferentes momentos, las mismas dificultades. Pero sabes, he aprendido que a través de la fe yo puedo practicar la resiliencia, que es la capacidad de reincorporarme y continuar hacia adelante, no importando lo que esté enfrentando. En el nombre de Jesús siempre estaré bien y cada día estaré mejor, porque sé que Él tiene una solución. No importa lo que sea, no importa lo que esté viviendo. ¿Cuántos lo creen? Le dan un fuerte aplauso, Señor, por eso. Amén. Mira, pensar en fe, hablar en fe y actuar en fe, de eso se trata. De eso se trata. Una de las cosas en cuanto a la fe, que yo veo que es muy confrontativa, es que cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, le dijo a Moisés: ¿por qué el pueblo no marcha? ¿Por qué siguen clamando a mí? ¿Por qué no marchan? ¿Y sabes qué pasaba? Que el pueblo no veía el camino. ¿Sabes por qué? Porque la fe hace que en la medida que tú des pasos, el camino se abra. Cuando ellos empezaron a caminar, el mar naturalmente estaba cerrado. Pero cuando ellos empezaron a caminar y el agua empezó a subir y a subir y a subir, Dios sabía que había un punto donde ya ellos no podían seguir caminando porque se iban a ahogar. Y cuando estaban en ese punto, Dios hizo lo más maravilloso y lo más extraordinario físicamente y grande que Dios ha hecho jamás. Abrió el mar en dos y su pueblo pasó en seco y llegaron hasta la otra orilla. ¿Sabes? Actuar en fe es caminar a pesar de las circunstancias. Es actuar, es moverte, es hacer esa llamada que tienes que hacer y que tanta vuelta le has dado por pena, por vergüenza. No sé por qué, pero no lo has hecho. Haz lo que tienes que hacer. Lánzate en fe, camina en fe, avanza en fe. Confía en el Señor y empieza a caminar en aquello por lo cual tú deseas lograr alcanzar. El Señor quiere que tú puedas cada día entender que hay un momento donde las palabras tienen que dejar de ser palabras y convertirse en acciones para tu vida. Isaías 43, versículo 19 dice: voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Pregúntate, ¿qué vas a hacer en fe? Pregúntate por un momento: Señor, después de escuchar todo esto, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que hablar? ¿Y qué tengo que hacer? Si le preguntas al Señor muchas veces qué tienes que hablar, te darás cuenta que hay muchas veces que hay que callar. Porque creemos que tenemos la necesidad de saber qué vamos a decir. ¿Sabes? Hay un momento donde Dios, ¿sabes qué hace? Lo que quiere es que tú entiendas que mientras nosotros callamos, Él puede hablarnos. Y cuando Él puede hablar, donde dice las cosas más maravillosas y extraordinarias para nuestras vidas, que nos dan camino, nos enseñan, nos dan sabiduría, nos muestran, aclara nuestra mente. ¿Sabes? Dios te ha traído a este lugar para que pasen cosas buenas en tu vida. No para que sigas viviendo la vida de la misma manera. No para que creas y no pase nada, sino para que creas y pasen las cosas. Así funciona. Es como una fórmula. Si hay algo que tú estás creyendo y no está pasando, está incompleto. ¿Y sabes cuándo estará incompleto? Cuando aquello que estás pensando y hablando empieces a actuar y aquello que deseas empieza a ocurrir. Tienes a Dios y a todo el cielo a tu favor, apoyándote y respaldándote para que lo veas convertido en una realidad. ¿Cuántos lo creen? Y le dan un fuerte aplauso al Señor. Colócate en pie. Colócate en pie. Mira, todo se resume en esto. Hay que preguntarle al Señor: ¿qué tengo que pensar? Pregúntale al Señor en este día: Señor, dime qué tengo que hablar. Y Señor, dime qué tengo que hacer. Y quiero que sepas algo.
Cuando tú le preguntas a Dios, Dios responde. Hay cosas que Dios no te ha dicho porque no le has preguntado. Pero cuando tú le preguntes a Dios, Dios te va a responder. Y cuando Dios te responda, tú tienes que obedecerle a Él. Obedecer a Dios es garantizar que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se cumpla en tu vida. Quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Es tu palabra, es tu verdad, Señor. Gracias por enseñarnos, por desafiarnos, por ser directo con nosotros, por hablarnos de manera directa, por movernos no solamente, Señor, a pensar, por movernos no solamente a recordar o decir la palabra, sino por movernos a actuar y ver realizado la fe que tienes para nuestra vida. Basta, Señor, de simplemente pensar y hablar y no actuar. Vamos a actuar, porque en el actuar hay una respuesta de parte tuya. Nuestra fe crecerá, se fortalecerá. Tú nos enseñarás, nos dirás lo que tenemos que hacer, Señor. Oh, gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tu presencia en este lugar lo es todo. Y en medio de tu presencia, Señor, Padre, hay plenitud de gozo, hay alegría, hay gozo, hay realización. En medio de tu presencia está la realidad de lo que estás a punto de hacer por nosotros, Señor. Nos comprometemos contigo a pensar correctamente, a hablar correctamente, a actuar correctamente, Señor, y seguidos de lo que tú quieres enseñarnos, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Díselo. Está sentado en el trono. Vamos, ahí donde estás, levanta tus manos hacia el cielo y adora al Señor. Al que vive para siempre y siempre. Dile, sea la gloria. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Vamos, dile al que está sentado en el trono. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Vamos, adóralo, adóralo. Al que está sentado en el trono, sí, Señor. Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. El que está sentado en el trono, el Hijo de Dios. Tú, Jesús, que estás allí, sufriste por nosotros la cruz para recibir el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Dice tu palabra que toda lengua confesará, que toda rodilla se doblará delante de ti. Es la gloria que tú, Señor, nuestro Padre Celestial, diste a tu Hijo por sufrir en esa cruz. Le diste el nombre que es sobre todo nombre. Hoy entendemos, Señor, que quieres que podamos pensar como Él, fijando nuestra mirada en Él. Que quieres que podamos hablar como Él, fijando nuestra mirada en Él. Y quieres que podamos actuar como Él, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a poder conseguir ese objetivo, a poder alcanzar esa meta, que no se alcanza simplemente cuando grandes cosas ocurren, sino es una lucha diaria, permanente, en el cual nos encontramos en comunión contigo. Llegamos delante de ti con una relación real contigo, Señor. Gracias, Dios, por amarnos, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Contamos contigo, Señor, con tu dirección. Tú traerás pensamientos a nuestras vidas. Tú colocarás palabras de autoridad en nuestra boca. Y tú nos llevarás cada día a actuar en fe, Señor, y a movernos para transformar en el mundo espiritual el mundo material, Señor. Yo declaro para tu vida bendición en esta semana. Yo declaro en el nombre de Jesús que verás cómo Dios se manifestará en tu vida. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que para lo que Dios ha guardado para ti, tú estarás allí listo para recibirlo.
vendrán oportunidades en el nombre de Jesús para tu vida y estarás listo para tomarlas. Nada te podrá hacer frente, porque Dios te respalda, porque más es los que están contigo que los que están en contra de ti. No temas, no desmayes, porque Dios estará contigo siempre. Gracias, Señor, te bendecimos y te damos un fuerte aplauso. Amén, aleluya. Dios te